Estamos poniendo la mañana en camino y con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, estamos recibiendo, tal cual les había anunciado primero, a los integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Ellos son de la Unidad de Comunicación, justamente de la Facultad, Emma Selikovic. ¿Está bien dicho, Emma? Sí, ahora en la segunda te salió perfecto, en la primera, pero no pasa nada, hay gente que le lleva toda una vida poder decir No, eso. es que lo dije mal la primera porque lo leí mal. Entonces, Está en el perfecto. apuro no tomé la previsión adecuada. Igual que en la segunda me salga razonablemente bien, no está del todo mal, ¿verdad, Emma? No, no, está perfecto, perfecto. Y nos acompaña, bueno, como les dije, Emma es... Emma, ¿sos de Uruguay tú? No, no, no soy. Yo nací en Israel y crecí en España y también me gusta mucho Ana Belén y, y llevo en Uruguay ya unos cuantos años. Bien, 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 porque advertí algo español, pero no me atreví a asegurarlo y ahora por ahí de alguna manera las mixturas que siempre enriquecen, parto de esa base ya diría filosófica, ideológica, me, me, me dan la pauta de que no era fácil seguir la trazabilidad. Y estamos recibiendo también de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República al economista, a uno de sus docentes del Instituto de Economía, Gonzalo Salas, está con nosotros. Hola Gonzalo, buen día, Hola bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Bien, estoy muy ilusionado con esta charla porque estoy muy ilusionado con el proyecto Desmontando mitos sobre las políticas sociales, con esta consigna, bajo este paradigma se anuncia una miniserie, un ciclo de charlas que... En vivo, digamos, por los canales de Twitter, perdón, Facebook, Instagram y YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y luego va a quedar ahí subido para que la gente lo pueda ver. Y esa va a ser una transmisión, digamos, en un relativo vivo, porque estos son materiales que seguramente ya deben estar armados, grabados, etcétera, pero que después podrán volver a, se los podrá volver a consultar, uno puede volver a verlos, Sí, etcétera. obvio. Y además es un material que queda disponible porque, bueno, lo hacemos desde la facultad y entendemos que es un material que tiene que quedar ahí a la mano de todas y todos, ¿no? Así que, bueno, Gonzalo, en tu condición de docente, más allá de la de economista, aunque las interacciones son Mm, tan intensas que separar los límites no siempre te debe resultar fácil. Por, ¿Con qué objetivo plantearon esta idea? ¿Cómo nació? ¿Cuál es el génesis? Y si uno a grosso modo podría enmarcar este hecho en lo que desde la perspectiva universitaria, como una de sus labores, como una de sus metas, como uno de sus objetivos, como una de sus obligaciones, podríamos encontrar esto como que cubre el plano de la extensión universitaria. Contame algo de eso, Gonzalo. exactamente, Alejandro. El proyecto se enmarca dentro de una iniciativa que tuvimos un grupo de investigadores de la universidad, que es un grupo interdisciplinario, de realizar una propuesta a la Comisión Sectorial de Investigación Científica de un fondo específico para la divulgación de conocimiento, que es el Fondo para la Comprensión Pública de Temas de Interés General. Por lo tanto, el génesis es divulgar un conjunto de acumulaciones que existían en distintos espacios académicos, tratando de la universidad, tratando bueno, de hacer comunicable algunos hallazgos que nosotros teníamos y que muchas veces nos es difícil de transmitir de forma clara, sintética y comprensible para la opinión pública en general. Por eso la colaboración que hemos tenido con el grupo de comunicación ha sido estupendo. Te decía que era un trabajo interdisciplinario, en la medida en que además de economistas participan docentes del Departamento de Ciencia Política, de Filosofía, de la Facultad de Humanidades y también miembros del ABROJ, ¿sí? Que han realizado una colaboración estupenda en algunos de los puntos que hemos trabajado en el proyecto. Ya vamos a ir a algunos de los contenidos, ¿verdad? Algunos de esos avances conceptuales que ustedes tienen la necesidad de que eh, sea manejado no solo por el público, por la gente, por los hacedores de la academia, sino
nada de esto tendría sentido, sino por el público en general. Pero antes de ir a eso, ¿cómo es que empiezan? Me imagino, vos contame hasta lo que puedas, Emma. Llega este proyecto, los docentes tienen esa inquietud, hay que tratar de encontrar una herramienta, ¿verdad? Un formato, un soporte, un sostén para esta idea, a ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo diagramamos, a ver quiénes participan, a ver por dónde lo difundimos, a ver quiénes colaboran con nosotros, porque nosotros vamos a necesitar de otros, y cómo se teje, cómo se amasa esa idea. Bueno, en realidad las y los investigadores de este proyecto nos hacen llegar esta inquietud a la unidad de comunicación de la facultad y bueno, y en realidad nosotras cuando tuvimos un primer contacto con el proyecto, una podía darse cuenta de que es un contenido denso, al igual que interesante, ¿no? Y también como necesario, nos parecía que en este momento, en este y en cualquier momento este tema está arriba de la mesa, ¿no? Pero en este momento en particular había como algunas cuestiones de este tema que eran interesantes para hablar después de también la pandemia y haber dejado como algunas consecuencias económicas y sociales, ¿no? Entonces, bueno, queríamos también un poco salir de la difusión clásica, digamos, ¿no? En la que, bueno, queda en las redes sociales nomás un archivo gigante que sabemos que la gente no va a leer y está bien que eso pase, ¿no? Porque es una lección también para nosotras y nosotros de entender que no es la gente la que se tiene que adaptar al lenguaje de la academia, sino la academia saber cómo traducir, digamos, esos contenidos en tanto que son de interés general, ¿no? Y que no queden de puertas adentro de las instituciones académicas. Entonces, bueno, también somos un equipo bastante ambicioso, digamos, y nos parecía que estaba bueno aspirar a algo como esto, a estos 6 capítulos en los que se resume los capítulos de la investigación, ¿no? Y bueno, y fue un proceso colectivo, por supuesto que en la producción y en la postproducción estuvimos nosotras desde la unidad de comunicación, pero precisamos de un montón de otras ayudas, ¿no? Nos colaboró la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Información y Comunicación, tuvimos apoyo de la UDELAR, tuvimos apoyo de rectorado. Entonces, bueno, todo eso permitió que este producto saliera a la luz y además, por supuesto, el trabajo con todas y todos los investigadores que aparecen en la serie, que son 12, ¿no? Más otra gente que colabora en la investigación, que por ahí no sale delante de la cámara, pero con la que tuvimos que sentarnos a pensar cómo sin renunciar a la complejidad del conocimiento académico, tratábamos de hacer ese lenguaje accesible, ¿no? Y después la idea del producto era eso, ¿no? Un audiovisual que fuera entretenido, que no fuera muy denso, que no fuera muy largo. Armamos un set para esto en particular, y bueno, me parece que quedó bien, en el tráiler se puede ver y se puede como intuir que son duplas que están sentadas una delante de la otra dialogando, y me parece que eso también era una intención de salir como de la persona que se sienta delante de la cámara y le habla a un oyente de una manera unidireccional, y justamente generar como ese diálogo, que es lo que de trasfondo creo que queremos conseguir, ¿no? A través de la comunicación, digamos, y a partir de estos temas de investigación, generar diálogo en la sociedad, que la gente intercambie, conozca, sepa lo que piensa, pueda opinar, pueda nutrirse, ¿no? De alguna manera. Y ese diálogo, ese ida y vuelta, ese feedback, ¿cómo se implementaría? ¿Decís con la sociedad? Sí, claro, una vez que la gente ve, y me imagino, porque estas cosas funcionan, parto de ese axioma, estas cosas son buenas en la medida que más que buenos números de respuestas, aparecen buenos números de preguntas nuevas, ¿verdad? Sobre las cosas. Y desde ese lugar me imagino que la gente lo verá y dirá, ah, mira, esto era así, pero entonces, ¿cómo haríamos para...? No sé, estoy fantaseando. Sí, está bien. ¿Cómo podría procesarse esa otra parte para generar esa idea de relativa horizontalidad, plasmarla? Claro, yo creo que una vez que sale este producto, primero que ponemos a disposición un conocimiento con el que la gente se puede sentir
identificada, ¿no? Porque en realidad hay cuestiones en la serie de las que se hablan que nos afectan a todas y a todos por igual, ¿no? Que tiene que ver con formar parte de una sociedad y vivir determinados problemas. De eso sabe más Gonzalo, obviamente, pero me parece que en la serie la idea también de ponerle cara a las y los investigadores que están detrás de ese conocimiento, que ellos entre ellos en plató, digamos, también dialogan y difundirlo por las redes sociales. Esto, de hecho, ya está generando un diálogo acá contigo, ¿no? Que no sos parte de la academia, sos parte de medios de comunicación. Entonces, me parece que abre como toda una serie de vías y de canales en las que la sociedad conoce quién está detrás de todas esas investigaciones, y no queda en un paper o en un PDF que, bueno, que no sabes quién escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, ni nada. Simplemente tenés un montón de información acumulada que nadie tampoco se dedica el tiempo a desglosar y sintetizar para que vos puedas entender mejor, ¿no? Veremos cuáles son. Esto es un poco, nada, bola de cristal, veremos un poco cuáles son las reacciones del público, pero por lo pronto me parece que está generando interés y bueno, y confío y queremos creer que va a generar como intercambios interesantes. Y desde ese lugar, Gonzalo, le repito que estamos Sí. conversando con Gonzalo Salas, economista y docente del Instituto de Economía, y a quien recién escuchábamos es Emma Selikovic, que es integrante de la unidad de comunicación de la facultad. En ese contexto, si nosotros hablamos de, bueno, desmontando mitos sobre las políticas sociales, esa es un poco la consigna, idea fuerza, ¿está ahí bien? Sí, sí. Bien. Eh, Sí, adelante, adelante. no, que el proyecto gira en torno a las transferencias de ingreso, en particular las transferencias no condicionadas, y hay un abordaje que tiene que ver con las creencias, percepciones y actitudes que existen respecto a este tipo de creencias. A eso iba. Entonces, hay un punto allí que tiene que ver con cómo se forman esas creencias, y por supuesto que lo que le preguntabas antes a Emma, ese ida y vuelta con la gente, también tiene que ver con cómo se van a sentir identificados y las reacciones que hay a algunas de las cosas que se presentan en el proyecto. Nosotros trabajamos sobre aspectos que se quieren argumentativos que se dieron en los debates parlamentarios por parte de diputados y senadores en sala o en las cámaras, y allí hay un análisis muy rico que hacen desde el Departamento de Ciencia Política Carmen Midagli y Florencia Antía, y luego hay también un abordaje de una temática similar desde la perspectiva filosófica por docentes también del Departamento de Filosofía de la Práctica, donde discuten y desmenuzan los criterios normativos que subyacen digamos, a ese debate, digamos, los criterios de merecimiento que se señalan en esa discusión parlamentaria sobre los receptores de las transferencias de ingresos. Entonces, allí hay como toda una idea de cuáles son las creencias que están fundamentando la implementación de ese tipo de políticas públicas. Y en ese contexto, Sí. A ver si no le estoy errando el bizcochazo, Gonzalo, y si le erro, tiralo al lobo enseguida. Sí. A mí me parece interesante, porque en realidad si uno habla de, bueno, abordajes como, los tengo por aquí anotados, redistribución del ingreso, pobreza, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la pobreza y de los pobres? Apoyos estatales, ¿quiénes los reciben? ¿Quiénes deberían recibirlo? Claro. Todos los que reciben apoyos estatales necesitan apoyos estatales. Todos los que necesitan apoyos estatales lo están recibiendo, dimensiones de los mismos. Todo eso no son cosas que podríamos, a grosso modo, decir que son nuevas. No. ¿Cuáles son las razones y por qué no? Son los nuevos conocimientos elaborados en la materia que hizo que el vaso se llenara de gotas de agua y surgiera la necesidad de decir, con esto tenemos que hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. Bueno, Emma señalaba esa necesidad al principio de poner en cuestión este tipo de discusiones, en tanto el cuestionamiento a este tipo de políticas públicas ha estado sobre la mesa. Claro. Y bueno, es necesario quizás poner en discusión otras visiones, otras miradas sobre cómo se fundamentan, en base a qué
situación de los beneficiarios y cuáles son las miradas que existen sobre estos puntos o han existido en el pasado sobre estos puntos, para redimensionar, ¿sí?, el problema y bueno, dar un lugar que nosotros creemos que debería de ser el adecuado, en el sentido de decir, bueno, se trata de una política que nosotros también lo mostramos en el trabajo. Ha tenido impactos significativos, ¿sí?, con evaluaciones muy rigurosas que se han hecho, han tenido impactos significativos en la disminución de la pobreza, en la disminución de la pobreza extrema, en la reducción de los problemas del peso al nacer, en afectar, ¿sí?, la asistencia a educación media, sin tener, ¿sí?, efectos no deseados de la política, que muchas veces son los que se ponen sobre la mesa. Sin tener, por ejemplo, impactos en la participación laboral de los beneficiarios. Porque este es un argumento que también se señala y se discute con bastante intensidad. Fomentamos la holgazanería, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Pero la evidencia muestra que eso no sucede, que quienes reciben este tipo de transferencia no trabajan menos, ni en horas, ni trabajar en sí, digamos. En todo caso puede haber algún efecto negativo respecto a la formalidad. Pero Quizás sobre mucho... esto, Gonzalo, perdón que me anticipo a Sí, ese gesto de devolución que ya anticipadamente estoy reclamando que sí, exista. Y juro que me salgo de mi, o por lo menos me salgo en parte de mi rol de mediador, de comunicador en el sentido literal. Cuando uno escucha, ha escuchado, fundamentalmente desde las políticas subrayadamente más intensas de transferencias directas que protagonizó la República en los últimos 15 años, en los gobiernos de la izquierda en el Uruguay. Hasta ahí voy bien, ¿no? sí. Quiero Sí, decir, en realidad tienen una larga data, pero que se profundizó en los... no, desde ya, no, yo no dije que fueran nuevas. Lo que Sí. dije es que la instalación del debate acerca Ah, de ellas, incluso como sí, haciéndolas pasar por cosas nuevas, sí, muchas veces, es relativamente reciente. A esto voy, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Quiero decir, yo toda la vida me atendí en la salud pública, asignaciones familiares, mi vieja siempre lo cobró, y yo te aseguro, toda la vida, de gurí, Claro. y yo te aseguro que nunca, puedo asegurar que nunca mi madre, ni mi padre, ni yo hemos escuchado, uy, estamos recibiendo plata porque somos una manga de vagos. Bueno, mi viejo guerrero de obra trabajaba 13 horas por día, a veces Claro. incluso cuando el patrón le pedía se quedaba alguna más y la licencia no la elaboraba. Aquel paradigma, ¿verdad? Ni nada. Ujú. Quiero decir, ahora, curiosamente, en el marco de la gran crisis del 2002, la construcción del MIDES empezó a desarrollarse eso, algunas retomando lo viejo, otras profundizándolas y otras aumentando. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, 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 sí. Y junto a eso, y muy subrayadamente en los marcos, en los plazos electorales, empezó a generarse la idea de que estamos manteniendo vagos, estos están así porque no quieren Mm. laburar, en realidad si hacemos esto siempre van a seguir colgados de la teta del Estado y va a ser un problema para nosotros, los que sí trabajamos y tenemos vocación por el laburo, etcétera, 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 ¿no? En el debate parlamentario se observa una cosa muy interesante. Cuando se implementó el PANES, a la salida de la crisis del 2002, existía un relativo consenso dentro de todos los partidos políticos en la necesidad de diseñar un instrumento de asistencia para los hogares más vulnerables. Sí, el MIDES fue aprobado por el sistema político en su totalidad, incluso, En ¿no? su totalidad, y el ingreso ciudadano también. Luego, cuando se elimina el ingreso ciudadano asociado al PANES y se cambia el diseño o se potencia las asignaciones familiares, bueno, ahí también hubo un cierto acuerdo en la necesidad de focalizar en los hogares con niños. Ya en 2011, entre 2011 y 2015, se pone en cuestión algunos aspectos de la política de transferencias que se muestran muy claramente en el trabajo que hacen en ciencia política, que tiene que ver con el papel de las condicionalidades, ¿no? Y esa mirada respecto a la reciprocidad que deberían de tener los beneficiarios de los programas, en el sentido de que una contrapartida
hay que exigirle, que no son sujetos de derechos de esa transferencia, sino que es necesario, bueno, que destinen horas de trabajo comunitario o que desarrollen algún otro tipo de contraprestación que justifique o que los haga merecedor de la política pública. Entonces ahí hay un punto muy importante, un cambio en los énfasis que se ponen, más asociados a esta idea de la transferencia requiriendo cierta reciprocidad, más que merecedores los beneficiarios en función de las necesidades que tienen. Sí, Por eso, digo, sí. Gonzalo, vos quizás nos podrías auxiliar. Supongamos que todos acordemos que un grupo de nuestros compatriotas necesitan una transferencia directa porque sus vidas no son dignas, para decirlo así. Viven en condiciones indignas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acordamos entre todos hacer un esfuerzo. Ahora vamos a hablar de quiénes son los que hacen ese esfuerzo y en qué dimensión. Para que reciban una transferencia y una transferencia directa. Y supongamos que entre todos decimos, no, pero flaco, a vos no te lo puedo dar sin que me des algo a cambio. Venía a cortar el pasto de la plaza, a juntar la caca de mi perro, qué sé yo, no sé, ¿no? Sí. Y supongamos que la persona dice, groseriándolo, no lo hago. ¿Qué haríamos entonces? Seguí viviendo en forma indigna, vos y tus hijos, los de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Se entiende como que a veces es como un poco absurda la discusión, ¿no? Claro, y allí hay también un debate sobre dónde se originan estas desigualdades, ¿no? El punto de partida es igual para todos o no, claro. y si en realidad las compensaciones no emergen como un derecho que le corresponde a las personas, no porque sean responsables por la situación que atraviesan en un momento dado, sino por unas condiciones asociadas a la pobreza en el nacimiento, a déficit alimentarios que tuvieron en los primeros años de vida, y eso repercutió en el desarrollo de un conjunto de habilidades que posteriormente sí se observan en cómo se insertan en el mercado de trabajo y en las remuneraciones que allí obtienen. Entonces hay como una cuestión más sustantiva que tiene que ver dónde está la fuente de la desigualdad, y de la pobreza, si es que los ingresos no lo tienen porque son perezosos y se esfuerzan poco, o si en realidad hay unas trayectorias vitales que lo condicionan a la persona a estar en la situación en la que está. Otro punto después es, bueno, podemos tener políticas compensatorias que ayuden o que den un mínimo necesario de subsistencia, y por otro lado podemos implementar otras políticas que incentiven la participación laboral, la formación de hábitos en el trabajo o lo que sea, digamos, para estimular la participación laboral. Y me parece que eso también es necesario, pero me parece que son dos políticas con objetivo totalmente diferente. Y con urgencias distintas de la con urgencias diferentes también. Nosotros siempre decíamos que este tipo de políticas de transferencias de ingresos, más allá de que en periodos de crecimiento económico quizás no fuesen tan urgentes para abatir problemas de indigencia y de pobreza, servían como una malla de contención ante potenciales crisis que viviese el país, porque tenés el dispositivo ya armado. Tenés la forma el criterio de asignar estas transferencias frente a shocks negativos originados, por ejemplo, por una crisis. Ese dispositivo con el que contaba el país en los últimos años no se utilizó. O sea, se utilizó manteniendo las prestaciones que se realizaban, pero no se amplió, en el sentido de que no se desplegaron nuevas asignaciones familiares a hogares que cayeron por debajo del umbral. Se recurrió a otro tipo de dispositivos como las canastas. Entonces ahí también hay una tensión sobre las visiones que existen, y que también está reflejado en el documento un poco esa discusión, sobre las visiones que existen sobre la forma de brindar asistencia a los más necesitados. Es decir, si cuando tú brindas una asistencia, se la das en transferencias en especies, porque pensás que los hogares más vulnerables no van a poder hacer uso, ¿sí?, adecuadamente, en una visión relativamente paternalista, no van a poder hacer uso adecuadamente de esos recursos. Esa visión es la que subyace a la hora de pensar que las transferencias tienen que ser en especie, con canastas. Claro. Y por eso ahí hay también una tensión importante sobre los diseños de este tipo de políticas. Gonzalo, lo interesante, y Emma, que es experta en comunicación política, nos
de pronto nos puede ayudar, no sé si hoy u otro día, lo interesante que ese argumento es decir, yo te doy, está bien, te doy. Eso sí, no te voy a dar a elegir qué es lo que te doy, ¿no es cierto? Te voy a dar cosas que yo entiendo que son buenas para vos. En el Uruguay, al menos, quienes protagonizan ese relato, ese discurso y esa conducta, suelen ser, no digo que sean en todos los casos, pero suelen ser personas que desde otra perspectiva lo que más reivindican por encima de todo son las libertades individuales, ¿verdad? Y que de alguna manera es el ciudadano, libertad responsable, que por sí y ante sí es el que debe ser el dueño de sus conductas, el dueño de sus acciones y el dueño de sus decisiones. Ahora, cuando se trata de darle a los pobres, ahí viene la canasta con el arroz, ¿no? Sí, hay una cosa que ahora que estaban conversando me parecía que era importante también rescatar, que tiene que ver con el relato que se construye con respecto a todo esto, ¿no? Porque al final la gente siempre tiene una opinión sobre algo y me parece que tanto el proyecto como después su traducción en el formato miniserie trae la responsabilidad bueno, de quienes están detrás de la construcción de ese relato, ¿no? Y ahí la comunicación, el periodismo, los medios de comunicación están totalmente en el centro, ¿no? Porque, digamos, podemos ver debates parlamentarios, intervenciones de políticas y políticos y demás, pero al final nuestros canales de información fundamentales, cotidianos, son otros, ¿no? Es la televisión, es la radio. Creo que ahí Cada vez más también las redes, ¿no? y las redes sociales, por supuesto, ¿no? Bueno, eso, pensar también qué lugar tiene la comunicación y los medios de comunicación en la construcción del relato que hoy en día está arriba de la mesa y que en otros momentos, y que va variando, ¿no? Claramente respondiendo a diferentes intereses. Pero bueno, nada, ese aporte quería traer porque me parecía que era interesante. Y Alejandro, complementando lo que dice Emma, en el proyecto se aborda desde el Abrojo se hizo un trabajo muy, muy bonito analizando cómo fue el tratamiento de información que hicieron algunos medios de comunicación de las discusiones sobre la implementación de estas políticas. Y lo que se hizo fue analizar en 3 periodos diferentes, cuando se implementó el PANES, las asignaciones familiares, y en el 2015, que fue donde hubo una discusión muy fuerte sobre las contraprestaciones, eh, las noticias de El País, El Observador, La Diaria, La República, Búsqueda y Brecha, ¿sí? Y tratar de indagar un poco los fundamentos que había atrás. Y una cosa que se observa o que salta a la vista es el nivel de editorialización que existe del tema. ¿Sí? Cuando se analiza la información más periodística, si bien no se le da mucho contexto, es información relativamente neutra. Se detallan un conjunto de decisiones en la sección de política y allí, digamos, queda. Pero cuando vamos a las columnas de opinión, a las editoriales, se observa que son más del doble respecto a otros antecedentes que trabajaron desarrollaron alguna valoración sobre este tipo de política. O sea, está muy cargada la editorialización del tema en los medios escritos y sobre todo con valoraciones, en muchos casos, muy negativas, atribuyendo la situación de las personas que reciben los beneficios a, digamos, al bajo esfuerzo o a la baja participación en el mercado de trabajo para obtener un ingreso. Emma, Gonzalo, les pido un poco más de paciencia, un poco más de auxilio, que me permitan ir a una breve tanda. Y al regreso, Emma, me gustaría de alguna manera adelantar, dentro de lo posible, de qué hablamos cuando hablamos, porque por un lado, si a mí me dicen una miniserie, pienso inexorablemente, me baja una conexión en el cerebro, se me arma con la ficción, ¿verdad? Pero por otro lado, si me baja el concepto ciclo de charlas, ambos conceptos los leí ahí en la información que recibí, me baja algo distinto. Entonces, ¿en qué medida se prestan un concepto le presta cosas al otro en el proyecto de ustedes que podrá ser visto apenas arranque el mes próximo? Y también para terminar por hoy,
por hoy, acordate, Gonzalo, me gustaría que de alguna manera abordemos, aunque sea sintéticamente, ese paradigma, ¿no? Ese asunto que está instalado, el apoyo estatal, el Estado, ¿a quiénes se apoya? ¿En qué dimensiones? ¿A quiénes les pide más? ¿A quiénes le da más? Y desde ese lugar me gustaría conocer tu mirada, en un caso también curioso, donde en general quienes se quejan del peso del Estado suelen ser beneficiados de muchos apoyos del Estado, es una cosa psicológicamente difícil de entender. ¿Lo vemos luego de la pausa, Gonzalo, Emma? Muy bien. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. No olviden suscribirse a nuestro canal, también se lo digo a Emma, también se lo digo a Gonzalo, y de ese modo también aumentan la comunidad de La Mañana en Camino, 16 temporadas. Nos importan las ideas. Ya venimos. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos besando el final. Ojo que ya se viene la docente, tallerista, editora Carmen Galuso. Hoy, el día del libro, un día después, vamos a estar conversando sobre estos asuntos, ¿no? Una vez más aquí en el 98.7. Y no se olviden de enviar vuestros datos, nombre, cédula y número telefónico de contacto a aquellos que quieran ganarse los ñoquis de la pastería de Avenida Italia y Comercio. Ñoquis de la pastería para el 29, como el 29 cae domingo, nos adelantamos hoy. Emma, que no nació en Uruguay, ¿cómo se lleva con los ñoquis? Igual ya en España existe, ¿no? No se consumen así tan tradicionalmente el 29 de cada mes, pero bueno, he tenido también la suerte de aprender a hacerlos y bueno, me parece una maravilla. Bueno, de bueno, papa y boniato igual, una mezcla. ¿de boniato también? Sí. Bueno, Emma. Hay que innovar, si no... Va a tener que mostrar sus aptitudes. Invite a Gonzalo y a lo mejor Gonzalo me invita a mí y caigo ahí de garrón. Bueno, vemos. Bueno, te preguntaba justamente antes de la pausa y ya en el final, agradeciendo desde ya la gentileza de ustedes, ¿en qué medida el concepto miniserie uno casi que naturalmente lo asocia a cierta ficción, ¿verdad? Ciertas lógicas de la ficción, y por otro lado, ciclo de charlas, algo más académico. Y esto me da la sensación que quiere jugar como un lugar, no sé si intermedio, pero no necesariamente ni lo uno exclusivamente, ni lo otro exclusivamente, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando generamos el producto, digamos, se generó automáticamente charlas, porque era el formato que nos parecía que estaba bueno para para presentarle al público este contenido, y además eran varias. Entonces, bueno, fue un ciclo de charlas. O sea, en realidad me estás preguntando por una cosa que no tuvo un gran proceso de pensamiento, ¿no? Fue tipo, bueno, hay 6 charlas y es un ciclo de charlas. Cuando lo publicamos en las redes, el tráiler, que también jugamos un poco con eso, ¿no? Es raro desde la academia o otros espacios de la sociedad atribuirse como alguna serie de materiales que están muy vinculados al gran cine, al gran teatro, ¿no? Como algo así más de lo espectacular. Y de la ficción. Y de la ficción, exactamente. Y bueno, y queríamos jugar un poco con eso, ¿no? Como generar esta expectativa, y el concepto de miniserie, bueno, traduce claramente lo que es, ¿no? Nos parecía también en el equipo que hablar de miniserie era mucho más atractivo que hablar de ciclo de charlas. Cuando ya entras al primer capítulo y lo vas a ver, bueno, ahí te contamos que es un ciclo de charlas, ¿no? Como llega la decepción después de ese momento. Pero en redes, bombos y platillos, miniserie, tráiler, coso, y nada, para hacerlo también divertido, ¿no? Y para hacerlo interesante. Y bueno, y de hecho vos me estás preguntando por eso, así que creo que salió bien la jugada, ¿no? Bueno, vamos a ver después con el resultado qué es lo que pasa con la gente. Uno de los, justamente, mitos sobre las políticas sociales incluye naturalmente el concepto apoyo estatal, ¿verdad, Gonzalo? Sí. Y sobre esto me gustaría que me tiraras 4 o 5 conceptos. ¿En qué dimensión? ¿Qué es lo que hacen los estados en general, el nuestro en particular? ¿Cuál ha sido su peripecia histórica? Y en qué medida, quiénes son y en qué proporción los que reciben apoyo, y quiénes son y en qué proporción son los que debieran recibir apoyo o más apoyo o menos?
Ujú. Bueno, ahí hay un cambio en la configuración en los últimos años de los sistemas de protección social en la medida en que durante mucho tiempo estuvieron asociados a la contribución de los trabajadores formales a un fondo que luego permitía desplegar seguro de desempleo, las asignaciones familiares que datan del 46, para aquellos que aportaban a la seguridad social, las jubilaciones, todo un sistema basado, ¿sí? En el trabajo formal, ¿sí? Y había una muy baja cobertura de trabajadores informales, desempleados que no habían pasado previamente por trabajos formales. Hay un problema muy grande en Uruguay que se visualiza en la década de los 80, 90, de pobreza muy focalizada en la niñez. Y ese problema es uno de los que se pone en cuestión a la hora de diseñar este tipo de transferencias, que son no contributivas, es decir, que no exigen que el beneficiario haya tenido aportes previos al sistema de seguridad social, de forma tal de que ese sistema de protección social, esos apoyos estatales que se brindan, se amplíen a un subconjunto de la población que no tenía ese tipo de cobertura. Hoy en día, la cobertura, por ejemplo, de hogares con niños, en el primer decil de ingresos, es decir, entre los más pobres, alcanza al 80% gracias a este tipo de transferencias. Antes de que se implementaran estas transferencias estaban en torno al 20%. Entonces ahí hay una expansión muy grande en ese sentido. La cobertura, en términos más generales, con algún tipo de prestación a hogares con niños, es casi universal, porque además de las asignaciones familiares, ¿sí? Tenemos otro tipo de transferencias que quizás no se visualizan tan claramente, pero que recibimos los que aportamos al IRPF, que son las deducciones por hijo. ¿Sí? También recibimos una transferencia, un apoyo estatal por tener hijos quienes somos de clase media alta o clase alta. ¿Sí? Y eso no es puesto en cuestión. Vos Claro. antes de la pausa mencionabas esto de los merecedores o no merecedores de políticas y de las contraprestaciones que a veces le exigimos a un subconjunto de la población. Bueno, en Uruguay, casi la totalidad por una vía o por otra, casi la totalidad de los hogares que tienen niños, ¿sí? Tienen algún tipo de apoyo estatal, sea por asignaciones familiares, sea por deducciones por hijo. Sin embargo, las deducciones por hijo, a nadie se les ocurre cuestionarlas, a nadie se le ocurre decir que por recibir una deducción por el IRPF, tú deberías de hacer trabajo comunitario, ¿sí? Claro. A nadie se le ocurre controlar si estás o no estás mandando a tus hijos a la escuela, ¿sí? Simplemente por el hecho de tener un hijo tienes derecho a deducir parte de los impuestos que se pagan. Esa discusión, ¿sí? Es muy diferente cuando vamos al tema de las asignaciones familiares, donde el tema de las condicionalidades de alguna forma hace a la viabilidad política de ese tipo, a la implementación de ese tipo de políticas, porque permite justificar frente al electorado que se implementen transferencias de ingresos porque se visualizan como poco merecedoras de ese tipo de políticas. Bien, bien, bien. Acá seguramente es increíblemente apasionante todos estos temas, porque también se debe cruzar algo que, bueno, que está en el plan de lo que ustedes van a abordar en este ciclo y que también Emma y vos, Gonzalo, señalaban en el arranque de la charla y que se los tiro como asunto final de este encuentro, y tiene que haber todo esto, es la suma de muchas interacciones, es la suma de muchas inexorables posiciones, opiniones que el público empieza a tomar y en la que inexorablemente, justamente los medios de comunicación juegan un rol importante. También está abordado este tema, este tópico, esta perspectiva en el ciclo de charlas anunciado. Sí, a ver si entendí, hay un componente del proyecto que tiene que ver con el abordaje que hacen los medios de comunicación sobre estos temas, y uno de los capítulos discute eso. No sé más si vos querés agregar algo. Pero... No, eso nomás, que sí, que está arriba de la mesa porque
me parece que también todo lo que se produce y lo que se genera como conocimiento desde la academia o desde otros espacios, no deja de responder a problemas de la realidad, ¿no? Claro. Y los problemas de la realidad pueden ser contados de mil maneras distintas. Si nosotros tenemos una interpretación determinada de un problema de la realidad, tiene que ver con cómo nos lo cuentan, ¿no? Entonces, me parece que algo muy interesante de todo este proyecto, que también aporta mucho en esto de que sea confiable, ¿no? Como cualquier proyecto de investigación de calidad, es que hay casos concretos. Esto que decía Gonzalo, ¿no? Se analizaron editoriales, analizaron de diferentes medios, escritos, cuáles son las características, en qué lugar físico no sé, del medio, ¿no? En este caso pensemos en un medio escrito, está situado, en qué voz se escribe eso que se escribe, en fin, es como todo a mí me gusta decir que es todo una construcción, ¿no? Y esta miniserie no deja de serlo, no es que trae solamente información objetiva sobre, ¿no? También hay una interpretación claramente, y de hecho, bueno, ahí nada, lo van a ver ahí cuando salga, pero la idea era eso, traer un aporte también que responda a lo que hace, que vos también lo decías, Alejandro, al principio, como obligación la academia, ¿no? Generamos un conocimiento, hay que poder contárselo a la gente, ¿no? Y cuál es la mejor manera de contárselo siendo fiel, no manipulando, no inventando, ¿no? Todo eso, bueno, creo que fue minuciosamente pensado, espero que cuando se vea eso también se note, y sobre todo, nada, a mí me gustaría también rescatar de todo este proceso que hubo un esfuerzo muy grande por todo el equipo y también, por supuesto, por parte de las y los investigadores, de esto que decías tú también, Alejandro, en un momento, ¿no? Hay que a veces salirse del rol y del lugar que uno ocupa y pensar, si yo fuera otra persona que me está escuchando, ¿cómo se lo podría decir para que me entienda? ¿No? Porque está bueno que la gente pueda entender lo que le decimos. Hay que encontrar ese lenguaje común para generar diálogo. Si somos dos personas que hablamos distintos idiomas y en diferente código, no nos vamos a entender nunca, por mucho que estemos diciendo lo mismo. Entonces, me parece que de todo el proceso pensado a nivel de comunicación, pero también a nivel de investigación y de divulgación, eso fue como muy, muy novedoso, y creo que todos quedamos muy, muy satisfechos del proceso y del resultado. Bien, mira, en el final algunos mensajes llegan, pregunta María, parte del no cuestionar las deducciones como transferencias, ¿puede relacionarse con el peso que tienen los impuestos en los salarios? Bueno, no sé, ¿qué te parece, Pablo? Lo que pasa es que desplegar un sistema de protección social amplio requiere contribuciones de la mayor parte de la población. En Uruguay pagan IRPF menos del 40% de los trabajadores. ¿Sí? Eso, primero, da la cuenta de un problema de que las remuneraciones no alcanzan un mínimo en muchos casos, para pagar el impuesto. Pero después, que es muy difícil sostener, ¿sí?, un sistema de protección social con jubilaciones, con seguro de desempleo y con un mecanismo de transferencia a los hogares más vulnerables, si no tenés un sistema impositivo, progresivo, y con tasas relativamente importantes para algunos sectores de ingresos de la población. Por otro lado, el nivel de tributación de impuestos que se paga en Uruguay no es diferente a lo que se pagan, muy diferente a lo que se pagan en otros países de la región. Entonces, digamos, yo en ese sentido, quizás lo que es necesario hacer es comunicar un poco mejor los destinos que se le dan a esos impuestos, quiénes son los que pagan, en qué posición de la distribución del ingreso están los que pagan, porque, claro, las personas dicen, bueno, pero yo veo a otros que ganan mucho más que yo, ¿por qué tengo que pagar yo impuestos? Y ese es un problema de autopercepción que se tiene, o de percepción que se tiene de las heterogeneidades que existen en las remuneraciones en el país, y quizás no se es consciente de que alguien que está pagando IRPF está entre
el 30% de los trabajadores que más tiene en el Uruguay. Ese esfuerzo se le pide porque está en una posición relativamente ventajosa respecto al resto. Otra discusión es si otras fuentes de ingreso están bien grabadas y no podrían hacer una contribución adicional a financiar todo el sistema de protección social, ¿no? Y allí entramos en otra discusión. ¿Cuáles son los impactos que tendría modificar los impuestos que se cobran al capital, a la herencia, al patrimonio, etcétera, etcétera? Con los incentivos y desincentivos que eso genera. Que también es una discusión importante porque uno puede decir, bueno, me están cobrando a mí impuestos, pero veo que al capital se le está cobrando un poco menos con el argumento de no desincentivar las inversiones, que tiene un componente de realidad y tiene otro componente quizás más de estereotipo, de cómo se va a comportar el capital frente a determinado tipo de impuestos. Sí. Bien, bueno, y acá inexorablemente, escuchándote, Gonzalo, se pone otra vez arriba de la mesa lo que suele estar debajo, y tiene que ver que en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, aún jugando la pelota con los chiquilines de la esquina, cuando yo tengo que negociar mi salario con mi patrón, o cuando soy el Estado y tengo que cobrar impuestos, una cosa es meterse con los más débiles y otra cosa es meterse con los más poderosos y fuertes, ¿no? Y también las relaciones del poder son inevitables que jueguen un rol en una u otra dirección, ¿no? Sí, por supuesto. Y una cosa que conversábamos en la pausa, Alejandro, conocemos mucho más de los pobres que de los ricos, digamos, y es más difícil obtener ese tipo de información. Por suerte, últimamente se ha construido información en base a registros administrativos de los impuestos. Conocemos un poquito más las características de los que tienen más altos ingresos en el país, y seguramente haya mucho más para trabajar allí. Porque de los pobres, se los tiro, estimados, porque de los pobres, ¿qué pasa? Yo de los ricos, como no pertenezco a ese universo, de pronto el público dice, bueno, no vamos a averiguar mucho porque yo qué sé, estoy tan lejos, pero curiosamente como para buena parte de la población, sin ser rica, ni mucho menos, también pone parte de sus impuestos en esos pobres, nos viene como un envalentonamiento de decir, a ver, yo que te doy a vos, mostrame la radiografía de tu vida, ¿verdad? Como una especie, sí. Y otra vez la lógica del poder instaladas en los gestos que muchas veces paradójicamente terminan cristalizando las desigualdades, ¿no? Sí, ahí hay toda una discusión en el campo de la economía sobre las motivaciones del comportamiento de las personas que tienen que ver con si son altruistas en su comportamiento o si basan sus decisiones en cuestiones más de reciprocidad. Yo te doy porque vos me vas a dar algo a cambio, ¿sí? Entonces ahí hay un punto central a la hora de pensar las políticas de transferencia. ¿Sí? Hay un comportamiento de tipo más altruista y entonces yo siento satisfacción de que el otro esté bien, ¿sí? Y eso es lo que me motiva de alguna forma a actuar de una u otra forma, o yo en realidad estoy dispuesto a pagar impuestos si observo que el otro me devuelve de alguna u otra forma lo que yo le estoy haciendo por él. ¿Sí? Por ejemplo, haciendo trabajo comunitario. Entonces, ahí hay un tema sobre los fundamentos de por qué las personas, una discusión más que de por qué las personas se comportan y piensan de una forma u otra. Bien, los despido, pero Emma, el final es todo tuyo para que nos recuerdes dónde, cuándo y cómo puede verse esta serie. Bueno, la serie se puede ver. El primer capítulo lo estrenamos el miércoles 8 de junio, me voy a fijar por las dudas, 8 de junio a las 18 horas. Son 6 capítulos y a partir del 8, que es el primero, los 5 miércoles siguientes se estrena el 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el 8, el 15, el 22 y el 29 de junio y el 6, 13 de julio a las 18 horas por Facebook, Instagram y YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Pero entro a YouTube o a cualquiera de las otras redes nombradas y ¿qué busco? Facultad de Ciencias Económicas y FCA. La sigla nuestra es una F, una C, una E y una A, de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y ahí lo buscan y lo van a encontrar. Bien, en todo caso,
Y después nos comentan cuando lo hayan visto qué les parece. Eso es, como recién va a empezar a girar, en la medida que vaya girando, seguramente surgirán excusas de las buenas para que sigamos conversando, así que más temprano que tarde volveremos con la ayuda de ustedes u otros colegas a poner la mañana en camino, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Emma Selikovic, Gonzalo Salas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, nos ayudaron a poner, en el marco del anuncio de esta miniserie, ciclo de charlas Desmontando mitos sobre las políticas sociales, decía, nos ayudaron a poner la mañana en camino.